¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, tardes, noches, de donde nos estén mirando, de donde nos estén escuchando. Para mí es un placer comenzar a hostear este podcast al cual denominamos Ditela Emprende. Ditela Emprende surge como una misión de poder dar vida a esos emprendedores que dentro de la comunidad italiana, ya sean alumnos, graduados, que hayan pasado, que se hayan conectado alguna vez con la comunidad, hayan creado o estén en proceso de crear ciertos proyectos, ¿sí? Esas ideas de negocio para poder realmente transformar realidades. Les cuento un poco de qué va esto antes de presentar a mi querida invitada estelar de este día de hoy. La idea es que de cada episodio, ¿sí? Ustedes se puedan llevar una historia, se puedan llevar una misión y se puedan llevar accionables concretos para el día de mañana poder llevar a sus equipos y poder aplicar. Estén en donde estén en el step de momento de empresa que ustedes se encuentren. Estén desarrollando una idea o la tengan ahí en la cabeza y no la sepan todavía desarrollar. Estén levantando su primera ronda de inversión. Estén identificando su primera audiencia potencial a poder salir al mercado y poder captar, o estén incluso internacionalizando sus propuestas de valor para diversificar sus modelos de negocio. No importa el momentum en que su proyecto, idea o empresa estén, estos espacios van a buscar que en cada episodio poder contar una historia que a ustedes del otro lado les aporte valor para poder alimentar y volver más productivos sus caminos como emprendedores. El día de hoy, y no es poca cosa, nos acompaña una gran emprendedora, ¿sí? Que el otro día, hablando en el back, hemos descubierto que tenemos cierta similitud en la carrera, digo, una experiencia en el mundo público. Ahora nos va a contar igual María, que le voy agradeciendo por haber venido a inaugurar este ciclo de podcast. Y creo que es una persona indicada para poder trazar el rumbo de lo que este podcast va a esperar en sus próximos episodios y en este ciclo. ¿Sí? Una persona que con mucha experiencia en lo que significa emprender, esa es mi primera pregunta y se la voy spoileando que le voy a hacer, nos va a poder contar y creo que del otro lado vos te vas a poder llevar cosas concretas para poder salir adelante y ejecutar instantáneamente. María Caire, muy bienvenida, gracias por venir a inaugurar este ciclo de podcast que se llama Ditela Emprende. Me encantaría que te presentes en la audiencia, que nos cuentes quién sos, un poco de tu carrera y ir como aterrizando hacia esa pregunta que es la primera que me gustaría hacerte, ¿no? Que es un poco filosófica, pero en realidad no es tan filosófica. También lleva un poco esa acción, esa sensación de lo que significa realmente emprender. Quiero que nos cuentes qué significa y qué significó para vos emprender. Perfecto. Bueno, Bienvenida. gracias. Primero, realmente gracias por la invitación. Para mí es un honor que me inviten a inaugurar este podcast de Ditela Emprende, una universidad tan prestigiosa como Ditela. Así que bueno, muchas gracias. Te cuento un poco, bueno, mi nombre es María Caire, 37 años, soy economista, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, soy pampeana, así que del interior de la Argentina. Y bueno, después hice un MBA acá en Ditela, que me vinculó con esta gran familia. Emprender para mí, wow, para mí fue encontrar mi pasión. La realidad es que hace poco leía en uno de los últimos libros que leí, creo que fue Hábitos Atómicos, de James Clear, que es buenísimo, se lo súper recomiendo. Él tiene este concepto de que uno en la vida va explorando distintas etapas o situaciones o desarrollos profesionales hasta que en algún momento encontrás ese, ¿no? Que significa algo distinto para vos. Y ahí es donde te metes a hacer mucho foco y profundidad. Yo me he preguntado mucho también, a razón de que he ido cambiando por ahí de lo que tenía ganas de hacer, en esto que comentabas antes de que hemos tenido unas experiencias similares. Yo trabajé primero di clases en la universidad en Córdoba cuando era bastante joven, o sea, pasé por esa coquetía con esa idea ¿no? de la academia. Después trabajé en el sector privado, fui consultora en la industria de transporte y logística, y también esto me ata un poco a lo que hago ahora. Trabajé en el sector público, y en esa búsqueda creo que en algún momento cuando encontré esto que estoy haciendo ahora me explotó la cabeza y dije, che, pará, acá hay algo distinto. Eso es emprender para mí. Si yo tuviese que definir
un poco este momento de mi vida, siempre pienso que es como un momento de mucha paz en un gran caos, ¿no? Es esa paz de tener muy en claro el propósito de por qué haces lo que haces, esa paz que te da la motivación y la energía necesaria para poder resolver todo el caos diario que es emprender. Así que para mí es eso, es haber encontrado mi pasión y lo que me encanta hacer. Qué bien, ¿no? Porque, digo, encontrar la paz en el caos. Uno pensaría, digo, esto es una antítesis filosófica y si muchos profesores de esta casa nos escucharían, dirían, Es una digo, ¿qué es ese obsesión. juego de palabras? Claro, chicos, ¿qué les transmitimos? Pero creo que efectivamente es así. Y no solo es encontrar paz y un poco de orden en ese caos, sino también afrontar ese desorden con determinación y propósito, que creo que es Totalmente. lo que vos nos acabas de compartir. Y acá seguramente nos estén viendo, nos estén escuchando un montón de chicos, ¿sí? Que están quizás en los primeros o últimos años de las carreras de esta universidad, o incluso ya están emprendiendo, ya están con sus propias ideas ya hechas vueltas realidad. Entonces, me encantaría que también podamos como conectar con ellos, ¿no? En las diferentes etapas y decir, bueno, ok, cuando yo realmente me lancé a esto, ¿cuáles son esas primeras etapas que tuve que ir afrontando? Porque al fin y al cabo, uno escucha muchos podcasts, ve publicaciones en LinkedIn, ve videos en YouTube sobre emprendedores, sobre startups que se han vuelto 1 billion revenue y bla, bla, bla. Y está buenísimo, son re inspiradoras las historias, incluso hay un montón de series ahora como la de Uber, como la de Spotify, que nos cuentan la historia de esos grandes dinosaurios que hoy se volvieron multinacionales. Y digo, claro, uno lo ve como súper inalcanzable, pero siempre, y yo identifiqué esto en muchos emprendedores, esa determinación está desde el momento inicial, está desde el día uno, ¿no? Y uno dice, listo, ¿por dónde arranco? Porque como que ese desorden a veces uno nos puede llegar a omnibular y Sí, decir, totalmente. digo, ¿cómo le empiezo a dar orden a esa desestructura o a ese caos? Si tuvieses que darnos ahí ese roadmap, ¿por dónde comenzarías? Bien, es una buena pregunta, porque por ahí a veces es el momento más difícil, ¿no? Digo, dar ese primer paso. Yo creo que el camino emprendedor, primer mensaje, perdón, que quiero dejar esto en claro porque me parece que es importante, es que cada uno construye su propia aventura cuando emprendes. Y eso me parece importante porque si no uno se pone como muy ansioso con, che, yo debería, pero para, el manual dice que, y es agregarle más incertidumbre a lo que ya, a la incertidumbre normal de emprender. Entonces, cada uno tiene que poder construir su propia historia. Si bien es cierto que hay un montón de errores que cometieron otros adelante de nosotros, que es importante, digo, leer, estudiar, ver, hablar. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente absorber esa curva de aprendizaje es tiempo, ¿no? Entonces está buenísimo, pero también entender que cada uno construye su propia historia, que los contextos son distintos, que los equipos son distintos, que el timing es distinto y que después, de nuevo, las variables externas, digo, venimos de una pandemia, en una pandemia en donde proyectos que por ahí no pensábamos, de repente nada, escalaron hasta la nube, como, no sé, Zoom o Mural o yo qué sé, que eran buenos proyectos, pero que encontraron su momento, o proyectos que por la pandemia de repente fracasaron. Y bueno, es esa cuota de suerte que todos a veces tenemos que tener. Por lo cual, dicho esto, sí identifico que quizá hay como tres grandes etapas, ¿no? Desde que tenés una idea hasta que construís un producto, un MVP que llamaban los emprendedores este producto mínimo viable. Luego, desde que ese producto de alguna manera encuentra product market fit, digamos, y después cuando lo querés escalar. Eh, yo creo que ahí hay un montón de contenido y en esta primera etapa que decís vos de, che, cuando tengo una idea, ¿cómo empiezo hasta construir ese producto? Eh, yo creo que me animé a decir que hay cuatro cosas importantes ahí para tratar de ser bien concisa en esto. Primero es pensar tu idea y investigar, o sea, hacer laburo, tenés que hacer el laburo de sentarte, hacer el research, que a veces los emprendedores eso no nos gusta tanto, la verdad los emprendedores nos encanta ejecutar, somos redoers, 100%. hay que sentarse, hay que buscar, hay que comprar la base de datos o pedirlas y tratar de hacer el modelo de negocio lo más sensato posible para primero entenderse ahí de un negocio. Una vez que tenés eso, tenés que tratar de desarrollar el producto mínimo viable.
muchas veces siento que lo que pasa es que, nada, tenemos este miedo de salir, ¿no? Con algo que no es como nosotros querremos. Que va a ser algo que nos debe, viste esta frase de, che, si lo lanzaste sin que te dé vergüenza, Ujú. llegaste tarde, es tal cual. Y acá te quiero contar algo que nuestros primeros clientes, y la verdad que los queremos un montón, siguen siendo clientes nuestros y la verdad que somos súper agradecidos porque fueron los que dieron ese voto de confianza. Los primeros envíos que nosotros hicimos en Closer, que NeoCloser es una plataforma logística, para quienes estén escuchando esto, fueron con un Google Drive. O sea, nosotros decíamos, no, la plataforma está por salir, y entonces hicimos un Google Drive y nos cargaban los pedidos ahí, que hoy lo miro y digo, che, estábamos locos. Y lo tengo guardado porque es increíble. Eso es un producto mínimo viable. Básicamente, con el menos esfuerzo posible, decir, che, identificar si lo que vos querés hacer lo podés materializar en algún producto para ver si hay un cliente que está dispuesto a pagar por eso, ¿no? O sea que desarrolla tu idea, ponerle los números lo más sensato que puedas, trata de construir algún producto y trata de encontrar algún cliente que quiera pagar por eso. La cuarta, probablemente necesitas algo de financiamiento. Sobre todo en esta rama que le llamamos FIFIF, Family, Friends, y a mí me gusta decir Funny People. Creo que esas son como las 4 cosas que uno tiene que ver en esta primera etapa. Depende de la industria también, ojo, ¿no? Si estás haciendo biotech, bueno, por ahí es otra historia, ¿no? Porque es otra dinámica, tenés que conseguir un montón de plata hasta lanzar un producto, esperar un montón de tiempo. Pero en la mayor parte de los proyectos, creo que poner el foco en esas 4 cosas, bueno, ya estás lanzado. Bueno, definitivamente estoy de acuerdo que como con empezar a contemplar y a darle orden a ese caos es dividir como el trabajo por etapas. Yo creo que siempre cuando uno tiene una idea, para empezar a materializarla, perdón, esa idea de MVP, de mínimo producto viable, empieza a aparecer como, che, empecemos por acá. Y comparto 100% y el caso de tu emprendimiento, de la startup, de la empresa que fundaron, me parece súper bueno porque en realidad es, che, mira, no hace falta crear lo mejor de lo mejor para empezar a traccionar las primeras ventas. Totalmente. Yo creo que está buenísimo que los compartas porque al fin y al cabo uno piensa que tiene que crear tremendo prototipo, tremendo mock-up del producto y desarrollar tipo 30 features de la plataforma para después recién salir a validar. Y en Claro. realidad es, che, concentrémonos, ¿querés crear una plataforma para X industria para resolver X problema? Buenísimo. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más básico que puedes empezar a validar con tu comunidad? Y yo creo que ahí va la siguiente pregunta del MVP, ¿no? Porque al fin y al cabo el MVP se empieza a someter a un proceso de validación muy fuerte. Entonces ¿cómo fue ese proceso de ustedes en, che, empezar a validar si realmente la propuesta de valor que habían creado empezaba a ser fit o match con una demanda de mercado de un sector en particular que realmente ustedes querían conquistar? ¿Cómo se vio ese proceso internamente? Mira, es una excelente pregunta, porque eso se va a mechar con algo que a los emprendedores, digo, también nos caracteriza mucho, que es pivotear, Mm, ¿no? Pivotear es cambiar un poco el rumbo. Y la realidad es que lo hacemos constantemente. Y está bien, si no lo haríamos, seríamos demasiado lerdos hasta encontrar lo que queremos hacer, o no iríamos acompasando los cambios que vemos en el mundo actual, que es, nada, es muy rápido, ¿no? Nosotros inicialmente teníamos nuestra idea inicial dependía mucho del turismo, que era hacer un poco logística, resolver un problema de turismo que veíamos. Cuando empezamos vino la pandemia, o sea, eso murió. mm. Y ahí empezamos a hablar con algunos de los clientes potenciales que nos iban a acompañar, y ellos empezaron mismo a tirarnos la idea de por qué no me resuelven el problema de las entregas de e-commerce, que lo estoy sufriendo un montón. Y dijimos, bueno, empecemos a hacer esto para eventualmente empezar a desarrollar el vínculo hasta que vuelva el turismo. El turismo no volvió por mucho tiempo, y cuando el turismo volvió nosotros ya nos dimos cuenta que lo que teníamos entre manos era mucho más grande de lo que habíamos pensado originalmente. Eso ocurre siempre, y también el proceso de hacer MVPs dentro de tu producto original también va ocurriendo siempre. Siempre nosotros estamos eventualmente desarrollando, digo, nuevas propuestas, que siempre le hablamos con nuestros clientes. El proceso de diálogo con el cliente es fundamental y no es fácil de hacer. Porque es un diálogo que tiene que ser sincero, es un diálogo que tenés que tratar de entender realmente el dolor que tiene tu cliente, y ellos mismos te van, digamos, dando un montón de insights sobre, che, qué es lo que les está doliendo. Así que creo que es un proceso que se va iterando todo el tiempo, vas construyendo, algunas ideas te salen mal,
Sí, claramente. Nosotros también hemos tenido algunas ideas que dijimos, che, no, ¿por qué queríamos ir por acá? Pongamos el foco es súper importante en esto, y es una construcción que a mí me gusta mucho la palabra iterar, ¿no? Que tenés que ir todo el tiempo iterando, construyendo, arrancando y validando con tus clientes y creciendo de esa manera. Que bueno, creo que tocaste una palabra clave. Yo creo que si vamos estructurando como la charla es, primero identificás que estás en un desorden caótico y que tenés que empezar a encontrar cierto equilibrio dentro de ese desorden, pero después, digo, a mí siempre me gusta hablar de que un enfoque proactivo es totalmente lo contrario a un enfoque reactivo, en el sentido de que si uno reacciona está todo el tiempo como apuntando estímulos del entorno y va reaccionando con eso y como todo el tiempo vas como con la coyuntura. En realidad, si vos desarrollás un enfoque proactivo, ya te ocupás en realidad de desarrollar un poquito de visión de futuro. Totalmente. Entonces yo creo que si atamos desorden con caos, con paz, con iteración, con proacción, y esa proacción deriva en un concepto que a mí también me encanta, que es el de la experimentación, que vos lo nombraste recién. Y desarrollar un mindset de experimentación, digo, a mí me pasa que yo vengo del palo del growth, por ejemplo, y digo, a mí a veces vienen empresas y me dicen, no, queremos que nos ayudes a armar una estrategia de growth, y cuando yo me meto en la cultura interna, hay un cero cultura de experimentación. Claro. Por más que vos seas una empresa gigante y me pidas que hagamos la mejor estrategia de growth del mundo para llegar a vender en China, si vos no tenés ese mindset de experimentación, que por supuesto proviene de una línea que los founders como líderes horizontales organizacionales tienen que empezar a crear en cultura de la empresa, es imposible. Entonces, yo creo que transmitir esta idea de que les va a tocar experimentar muchísimo, yo siempre digo lo mismo, uno mide, optimiza y mide. Optimiza, mide, optimiza, es como que el ciclo de la experimentación es todo el tiempo, che, diseñemos una hipótesis experimental, llevémosla al terreno, identifiquemos qué KPIs estamos queriendo impactar, midamos y optimicemos. Total. O sea, hoy ustedes en la compañía, esta cultura de experimentación la toman así. Sí, totalmente, todo el tiempo. Digo, tenés que identificar ese problema que querías resolver, original, y sobre eso empezar a evaluar distintas posibilidades, y es tal cual lo dijiste vos. Y a veces parece como una teoría, pero cuando lo empezás a poner en la práctica, te das cuenta que es súper simple. Es decir, che, bueno, probemos a hacer tal cosa. Listo, perfecto. ¿Cómo lo podemos hacer de la manera más sencilla posible? Y de esta manera, súper manual, porque viste que la gente por ahí a veces se estresa, pero ¿cómo lo vamos a mandar las encuestas? Sí, la vamos a mandar así, no importa, 10, 15 las que mandemos. Cuando esto funcione, vemos cómo lo escalamos, digamos. Definís los 2 o 3 KPIs, venís a la semana, decís, che, ¿qué pasó con esto? Dieron mal. Bueno, ¿qué podemos hacer para que den mejor? Listo, y a mí se me ocurre tal cosa, a mí otra, listo, y volvés a la semana y en algún momento te terminás entendiendo por dónde va. Pero es ese simple proceso que tiene 3 o 4 pasos que hay que poder ejecutarlo. O sea, la importancia es tener la capacidad de ejecutarlo con el equipo, de realmente sentarse, hacerlo, medirlo y tomar decisiones sobre eso. Total. Mira, el otro día leía un libro de Peter Senge que se llama La Quinta Disciplina, que es súper recomendado, habla del enfoque sistémico en las organizaciones inteligentes de la actualidad, ¿no? Y él habla mucho del tema y la importancia de la figura del equipo, o de los coequippers a la hora de arrancar una idea. Contanos un poco, digo, ¿cuál es vos la importancia que encontrás en cuál es esa persona que me tiene que acompañar en estos primeros pasos? Porque todos tenemos claro, o por ahí algunos se están enterando ahora, que van a tener que resignar ciertas cosas, va a haber días que van a quedarse trabajando hasta muy tarde porque saben que es algo que ellos tienen que construir a propio pulmón. Esa figura del co-founder que se habla tanto, del co-socio, de esa persona que tiene que estar al lado tuyo en esos primeros pasos, ¿sí? ¿Quién crees o cómo crees que tiene que complementar a nuestros perfiles como emprendedores, ¿no? Digo, Wow, esa es una excelente pregunta. Un porcentaje muy alto de las startups fracasan por problemas de socios. Y además, digo, no es tan fácil, ¿no? Digo, es como, ¿viste? Es como sí. crear un hijo digo, digamos, sin tener una familia, un matrimonio, ¿viste? Con todo el lío que eso implica. Creo que ahí primero hay que tener una capacidad muy desarrollada de las 2 o 3 personas o 4, todas las que vayan a hacer, de poder dialogar francamente. Eso es fundamental. En mi caso particular,
tuve la suerte de que a mi socio lo conocía de trabajar hacía mucho tiempo. Entonces la realidad es que nos conocíamos trabajando, ya sabíamos, che, bueno, mira, más o menos cómo funcionábamos, lo que no implica que tuvimos que hacer un gran trabajo para ayornarnos a esta nueva dinámica. Entonces, necesitas esa confianza. Segundo, necesitas un equipo complementario. O sea, lo importante, vos no podés saber de todo. O sea, yo no tengo por qué ser experto en tecnología. Para eso está mi co-founder, que es tecnológico, o ser experto en growth. Para eso está. Entonces, tenés que tener muy en claro quién se encarga de cada cosa y necesitas perfiles complementarios. Es fundamental. Ahora, esa complementariedad que es buena para el proyecto es difícil en lo personal, porque yo me siento bien trabajando con un ingeniero, con un economista, que hablamos un poco, ejecutamos, medimos las cosas. Ahora, cuando tenés que hablar con tu socio que es técnico o tecnológico o que se dedica a las ventas, son perfiles distintos. Entonces tenés que entender cómo dialogar con esa persona que le hace muy bien al proyecto, pero en lo personal tenés que hacer ese esfuerzo. Y después es como todo. Yo siempre digo, nos olvidamos de trabajar algunas cuestiones. Las relaciones humanas se trabajan. Entonces, las relaciones de socios se trabajan y se trabajan un montón. Se trabajan con coach, se trabaja con espacios para el diálogo, se trabajan con mediciones, con, che, mira, vos tenés que hacer esto, yo tenía que hacer lo otro, definamos cuál es el alcance de cada uno y se construye ese vínculo. Pero es fundamental, o sea, sí hay un consejo que yo daría de cosas que sí volvería a ser igual, hay un montón que no, pero que sí volvería a ser igual, es volvería a emprender con alguien, con una cofundadora o con un cofundador, porque emprender es muy duro, tiene muchos momentos difíciles emocionalmente, eh, y tener alguien, nada, en quien apoyarte y que esté viviendo lo mismo que vos es importante, pero sobre todo porque a la hora de tomar decisiones complejas, cuando vos tenés founders que son complementarios en su manera de pensar, el abordaje de esa decisión es muy superior, ¿no? Con distintas miradas. Eso me parece que es fundamental. Es como que reduce un poco la incertidumbre Y el riesgo. y claro, y ayuda a gestionar los riesgos, que son dos cosas que están presentes siempre en Totalmente, esta primera etapa. totalmente. María, no, bueno, la verdad que estoy súper contento y feliz. Me gustaría por ahí hacerte la última pregunta, Dale, como para ir dejando marcado el rumbo de este ciclo. dale. Acá van a venir un montón de emprendedores, como te dije al principio, que chicos de que hoy están con una idea que se van a dormir y o están Sí, bañando la tienen ahí. Yo creo que podría hermoso. resolver blockchain, ahora digo, hay un montón de IoT, Sí, bueno, un montón de cosas. Como van a venir también, quizás ya empresarios, para hablar de ese término, de startups que ya están traccionando, que incluso ya tienen presencia en más de 7 u 8 países. Desde tu experiencia, desde tu conocimiento, desde tus vivencias, o sea, ¿qué mensaje le dejas a ellos que van a venir también? Entendiendo que hoy el ecosistema emprendedor es muy importante, que la empatía y sí, la reciprocidad esté siempre sí. presente, ¿no? Entonces, a mí, digo, uno de mis objetivos, digo, de este ciclo es que cuando terminemos esto podamos encontrar un hilo conductor Ok. entre cada persona que haya venido. Porque yo creo que ahí está el valor que esto que estamos haciendo, que nos juntamos acá, que los dos vinimos de nuestras casas o de nuestros trabajos para poder juntarnos y crear algo de valor para la comunidad, está como cocinando en el detrás. ¿Qué mensaje final te gustaría compartir? Uy, hay varias cosas, pero hay una que en lo personal me parece que es muy importante y que tiene que ver con este concepto de comunidad. Los emprendedores, digamos, somos fuertes en esto de generar comunidad. En lo personal me encontré con gente muy valiosa, gente tremendamente interesante, que ha tenido compañías súper exitosas, que siempre están dispuestos a ayudar y a dar una mano de manera genuina, o ayudarte a pensar una idea desde otra perspectiva, o ayudarte con un contacto, con un recurso. Y la verdad que me parece que eso es algo muy importante para construir. Apoyarte en esa red que está, saber pedir ayuda porque es más fácil transitarlo acompañado. Me parece que hay que trabajar en ese desarrollo personal de la red. Es sumamente importante porque va a tocar todos los aspectos de tu negocio en algún momento. Y creo que cualquier persona que pase por acá, ya sea desde que esté con una idea o que haya desarrollado algún proyecto
nada, ya exitoso, o si se quiere más grande, creo que podría hablar de cómo hizo ese camino, sobre todo los más avanzados, cómo hicieron ese camino a construir comunidad y cómo les ayudó esa comunidad y esa red a la hora de solucionar los grandes problemas que tuvieron, digamos, cuando construyeron sus proyectos. Impecable. María, la verdad te agradecemos un montón por haber venido, súper valiosa la charla. Espero que ustedes del otro lado también se lleven ese valor y esas enseñanzas que esta charla nos pudo entregar. Y bueno, y quédense del otro lado porque vamos a seguir haciendo esto cada vez con más emprendedores que hayan creado o que estén creando sus propios proyectos. Y la idea es que podamos juntos salir adelante, construir comunidad, generar valor y crecer un poquito todos los días en equipo. María, Muchas gracias. Señores, gracias. María Caire pasó por Lidera Emprende. Un abrazo grande y que tengan un gran día. Chao, chao.